Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tan buen negociante te consideras? He mejorado mucho, creo que sí he aprendido a negociar, pero creo que puedo ser mucho mejor todavía en el mundo de los negocios, sí. El factor fundamental y base de una negociación está la comunicación. Ujú. Y una comunicación asertiva, una comunicación activa, donde le doy el tiempo a la persona para que pueda decir lo que está buscando, esperando, qué propone, ¿no es cierto? Exacto. Y la otra persona también pueda poner sus argumentos sobre la mesa y ambos escuchar, ¿no es cierto? No siempre se trata de, como en el ejemplo que puso Miguel, por ejemplo, de llegar a estar como que abarcar más porcentaje a mi favor. A veces puede ser que la mejor negociación sea quedarte con menos porcentaje, por ejemplo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto tenerles de nuevo en nuestro podcast. El día de hoy vamos a compartir un tema súper interesante que es algo que nos puede pasar estando en una sala de juntas, como que viendo o definiendo algo muy importante, como también cuando vamos a comprar cualquier cosa, vamos a comprar un carro, por ejemplo. El día de hoy vamos a hablar del arte de negociar. Bienvenido, Miguel, un gusto. Hola David, un gusto nuevamente. Yo te quiero preguntar a ti, ¿qué tan buen negociante te consideras? Oye, me lanzaste la pregunta porque era la que yo te iba a lanzar también. Yo creo que no soy tan bueno como podría ser. Ujú. Pero creo que sí he mejorado mucho, creo que sí he aprendido a negociar y algunas cosas que me han ayudado justo en procesos de negociación, creo que son lo que me ha permitido convertirme quizá en un mejor negociante de lo que era. Pero creo que puedo ser mucho mejor todavía en el mundo de los negocios. ¿Y tú? ¿Qué tal? Yo, yo, yo creo que soy un malo negociador porque soy una persona a veces impaciente, a veces soy muy firme en las convicciones o en las cosas que busco, entonces en ese sentido muchas veces peco de no ser un poco tolerante o flexible y eso creo que algunas veces me ha jugado en contra. Ok. Una vez estuvimos en una clase que abordaba el tema de liderazgo y negociaciones y me acuerdo que el profesor nos hizo una dinámica donde nos ponían una matriz que Ujú. iba del 100 al 100 en cada uno de los lados. Y no Ok. es cierto, y decían, pongan un tema y lleguen a una negociación. Y no, y la negociación solo era, ok, si yo me muevo de 80, tú recibes 20 y así, ¿no es Ah, ok, cierto? ya. Entonces era el proceso de llegar a un acuerdo y ver a qué número llegábamos. Ya. Ujú. Creo que no había un 50-50, la matriz tenía esa trampa tal vez, Ok. pero yo me centré en quedar lo más cerca del 100% de mi lado, Claro. ¿ya? Y creo que llegamos a un 75-25 más o menos. ¿A tu Y favor o en tu a mi contra? favor. Ya. Y se terminó la dinámica. Y después pasamos al proceso de evaluación y el profesor nos dijo, bueno, en estos rangos ustedes son buenos negociadores, en estos no, y cosas así. Y justo el espectro en el que yo estaba era que yo era un mal negociador. ¿Me explico? Ok. Y que sobre todo el resultado de esa negociación también fue equivocado. Ya. Entonces, yo me sentí vencedor al principio, pero luego de la retroalimentación del profesor me di cuenta que estaba completamente perdido. Ok. Y yo recuerdo claramente cómo sucedió, en donde yo creí o pensé que lo más acertado era llegar yo más al 100%. Ujú, ujú, Entonces ahí eso me dio un parámetro de que tenía que ser diferente. Creo que a partir de eso hubo un cambio. ujú, Pero ujú. normalmente me pasa que soy intolerante, que soy muy firme en mis convicciones y cosas así. Entonces no soy tan bueno como quisiera. Chévere, yo coincido también, no soy tan bueno como quisiera, pero me parece interesante lo que tú planteas. Y yo creo que tiene que ver un poco el contexto también, porque Ujú, quizá en el contexto en el que se desarrolló esta dinámica que nos comentas, probablemente con base en el contexto no era tan favorable llegar a cercano al 100, ¿no ujú. es cierto? Porque depende también, y eso es justo algo que vamos a tratar. No siempre se trata de, como en el ejemplo que puso Miguel, por ejemplo, de llegar a estar como que abarcar más porcentaje a mi favor. A veces puede ser que la mejor negociación sea quedarte con menos porcentaje, por ejemplo. Y lo vamos a ver porque depende de varios factores.
Pero entonces, en todo caso, aquí queremos un poquito conversar en cómo negociar en negocios, con clientes, con proveedores, con posibles inversores, pero también en la vida personal. ¿Tú crees que en la vida personal también negociamos? Sí, a ver, todo es una negociación, todo es una elección también a la vez. Y en ese sentido, eh, nosotros interactuamos con personas, ¿ya? Ujú. Y ahí es donde tal vez entra un poco la dicotomía de que estamos en una era donde las personas quieren tratar menos con personas, a veces, ¿no es Ok. cierto? O sea, hay una generación completa que se está criando donde y está creciendo y interactuando solo con aplicativos Ujú, móviles, ujú. donde la interacción humana casi es cero, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando tú te suscribes a las plataformas de streaming, tú no negocias con nadie, ¿no es cierto? Tú entras, No hay chance de contratas, negociar. no- tal vez sí, tal vez no lo sabemos. Y ahí hay un tema que yo también aprendí hace unos años en que siempre hay cómo negociar, o Chévere, sea, yo comparto. siempre hay cómo buscar una mejor oferta. Los precios no están escritos en piedra en Ujú, muchas ujú. cosas, aunque parezca. ¿Me explico? Estamos de acuerdo. Pero volviendo al ejemplo de la generación que está creciendo con estos aplicativos, ¿no es cierto? Solicitan comida por aplicación, ¿no es cierto? Quieren algo y solo esperan que llegue el producto o el servicio, ¿no es cierto? Donde Ujú, ellos ujú. están. Entonces la interacción se rompe, la interacción humana. Eso es bueno por algunos motivos, porque puedes evitarte conflictos, tal vez Es como más estafas, seguro, ajá, tal de vez alguna un poco forma. más seguro, pero siempre hay dos caras en la moneda, De ¿no es acuerdo. cierto? Entonces, pero la realidad es que si no negocias en una cosa, en otras cosas sí te toca negociar, ¿no es Ujú. cierto? Desde pequeños aprendemos a negociar con nuestros papás los permisos, por ejemplo, ¿no es cierto? Exactamente. Los permisos de a qué horas debo dejar de jugar, por ejemplo, jugar un videojuego, si puedo tener acceso a un celular o no, ¿no es cierto? Y así se van haciendo más actividades en nuestro día a día donde la negociación es parte, la elección también. Y ahí es donde debemos encontrar la forma de crecer en esa habilidad de ser un buen negociador. ¿Tú qué Chévere. piensas? Sí, coincido también y creo que cabe mencionar que hay como dos roles en una negociación, ¿no? Siempre es un tema, no vamos a decir de dos personas específicamente, pero de dos lados, Ujú, digámoslo así. Y como tú ponías el ejemplo, a veces negocias como hijo pidiendo el permiso, pero también en la posición de padre negocias para no darle o para sí darle el permiso con ciertas condiciones. ujú, Entonces, tienes como dos lados de la negociación. Y por eso en el enfoque o en lo que tú planteabas inicialmente, yo hablaba del contexto, porque dependiendo de qué lado de la negociación estés, podrías pensar que eres bueno o mal. ujú. Y bueno, eso ya lo vamos a ir desarrollando también, pero los datos te cuento que nos dicen que somos malos negociando. O Sí. sea, dice que solo el 37% de los empleados, por ejemplo, negocia su salario al recibir una oferta de trabajo. Es Ujú. decir, que casi que 4 de cada 10 negocian el resto, lo que le ofrezcan, gracias y lo aceptan. Y también hay estudios de Harvard que muestran que el principal error no es pedir poco, sino no saber qué quiere la otra parte. Ujú, O sea, cuando tú vas a una negociación y empiezas sin saber lo que espera la otra parte, ya entras perdiendo. ujú. Porque en teoría, en una negociación, para asegurarte de alguna forma el éxito, deberías saber qué espera la otra parte que está negociando, ¿no? Porque al final del día tú vas a tener que poder darle también algo que le satisfaga y que la decisión o la negociación como que quede para ambos lados. El factor fundamental y base de una negociación está la comunicación. Ujú. Y una comunicación asertiva, una comunicación activa, donde le doy el tiempo a la persona para que pueda decir lo que está buscando, esperando, qué propone, ¿no es cierto? Exacto. Y la otra persona también pueda poner sus argumentos sobre la mesa y ambos escuchar, ¿no es cierto? Y a veces también nos olvidamos del propósito, o sea, cuál es el objetivo que queremos tener después de esta conversación, ¿cierto? Ujú, A veces ujú. puede ser implícito, a veces explícito, pero si no tenemos claridad de lo que queremos o estamos buscando, poco o mucho podemos lograr en acuerdos o negocios que podamos firmar. Sí, y yo creo que ese tema de ser malos negociadores, por decirlo así, también tiene que ver con un poco el tema cultural. Yo creo que nos han enseñado mucho que pedir es malo.
es de mal gusto, es como que no, o sea, lo que te den, di gracias y como que mejor no pides más. Y como que eso no nos sirve a la final del día porque el precio que estamos nosotros pagando por eso o la oportunidad que estamos perdiendo realmente es grande. Entonces, más bien uno sí debería pedir, sí debería aprender a pedir y aprender a negociar y a poner sobre la mesa quizá argumentos que le permitan tener ventaja. Sí, yo me considero malo negociando porque normalmente antes de hacer una oferta, yo no, oferto o ofrezco lo que puedo hacer. ¿Me explico? Mm, Entonces es como que yo hago un análisis y digo, voy a poder hacer esto de esta manera y cosas así. Y creo que mi análisis pienso que es lo suficientemente detallado y eso es lo que puedo hacer y lo que ofrezco. ujú, ujú. Y a veces me cierro en eso, me explico, y no tengo un margen de negociación con nadie. Y eso a veces me juega en contra, Mm, porque es como que si yo, por ejemplo, te hago una cotización de un producto o un servicio, yo te doy el mejor precio, o sea, desde el inicio te doy el mejor precio y con todas las cosas que te puedo dar, ¿me ujú, explico? ujú. Como para Pero, asegurar, ajá, dices como tú. decir, ok, no me vas a cuestionar porque Ya te yo estoy ya he dando hecho esta todo. comparación, te estoy dando todo y eso es una mala estrategia, porque a mí Estoy de tampoco acuerdo. me da un rango para tomar decisiones, ¿me Ujú, explico? Y ujú. no doy opciones escalonadas, por ejemplo. Eso es lo que te puedo dar y tal vez, y de la misma manera a veces es lo que esperaría que me pidan, por ejemplo, o yo pedir, ¿me explico? Entonces digo, no, yo quiero eso, no quiero nada más. Mm. Entonces es un poco en Eso algo que yo debo trabajar. está súper interesante, pero tú, o sea, desde la buena fe, digámoslo así, tú lo que haces es preparar la mejor oferta pensando en la otra parte, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Y tú piensas y dices, oye, le estoy ofreciendo lo mejor, no debería decirme que no. Exactamente. Entonces de ahí es como que Pero no, claro, llegas, propones eso y la otra parte va a sentirse como que, oye, no me da chance a nada, no me dio exacto. margen a nada, a pesar de que tú estás viendo por la otra parte. Sí, sí, Muy exactamente. interesante. Entonces eso no es una buena estrategia. Ya con el tiempo he aprendido a crear algunas opciones o algunas ofertas. Y eso es como que también creo que les gusta a las personas. O sea, sienten que están tomando la decisión y que no están imponiéndoles algo, ¿cierto? Ujú, Entonces, exacto. eso es algo que hay un factor muy psicológico, muy emocional detrás de la toma de decisiones de las personas. Ujú. Entonces, creo que las personas también es importante que se sientan escuchadas, que su opinión vale y que finalmente ellos son los que están tomando la decisión y que nadie les está imponiendo algo. Exactamente, exacto. Sí, yo coincido allí. En el mundo de los negocios, para poder negociar en este mundo empresarial, yo creo que podemos compartir, hablar de tres conceptos que son interesantes. Creo que el primero es tener un plan B, es decir, tener opciones cuando tú entras a una negociación, no ir como que fuera la única opción que tienes, porque la otra parte va a percibir eso y va a decir, ah, ok, no tiene más opciones, entonces yo puedo poner mis condiciones, por ejemplo. Ujú. Pero si alguien te nota que tú tienes más opciones, que no eres su única opción, entonces ahí capaz que tú vas a ser mucho más flexible para poder ofrecerle lo que, o para que te ofrezcan lo que estás comprando, lo que sea. ¿Cómo ves este tema? ¿Te parece que sí es bueno tener opciones? A ver, sí, yo creo que te da un rango y te da un abanico de opciones para que la otra persona pueda elegir. Cuando nos centramos en un sí o un sí, no nos permitimos dar más opciones. Entonces siempre hay un sí, un no, puede ser ahora no, puede ser más adelante. eh, y entonces en ese sentido, creo que la vida también nos enseña eso. Mm. Me explico, a no ser tan intransigentes o de alguna manera necios y solo quedarnos en un solo punto. Me explico, la vida mismo nos enseña a, no es de ahora, o sea, es después, ¿no es Ujú, cierto? ujú, correcto. Y en ese sentido, creo que la sabiduría la vamos adquiriendo con los años. ¿Me Ujú. explico? Entonces, obviamente, sin lugar a dudas, las personas adultas son mejores negociadores que los niños, por ejemplo. Por la experiencia, ¿crees? Sí, por la experiencia, porque adquieren paciencia, tal vez, ¿no es Ujú, cierto? ujú, También tienen una visión más amplia de la vida. ujú, Y obviamente eso en los negocios tiene un peso importante, porque es
las personas con experiencia saben qué preguntar, saben si lo que les estás diciendo es verdad o no. Mm. Entonces, yo creo que una buena premisa de una negociación es decir, con la persona que me estoy sentando a negociar cualquier cosa es inteligente. O Ujú, sea, ujú. si tú vas con la arrogancia de que No él no sabe, subestimarlo. no puede, esta es su única opción o cosas así, ya Mm. estás perdiendo tú de De antemano, entrada. porque pierdes pierdes la posibilidad de aprender, de llegar a un buen acuerdo y cosas así. Entonces, una buena premisa es saber, la persona que está delante de mí es inteligente, es capaz, se puede dar cuenta de cualquier engaño que yo podría estar intentando hacerlo. Entonces, eso creo que te da un margen amplio para hacer una mejor oferta. Chévere, chévere. Sí, alguna vez alguna persona mayor me dijo, hazme caso, yo soy más viejo, en Ujú, esas palabras. Así que le mando un saludo al Juan José, igual ujú, tú le ujú. conoces, él una Sí, vez me sí. dijo eso, hazme caso, yo soy más viejo, yo sé más que tú. Ujú, Y eso es en realidad, y ahí como tú dices, yo creo que la experiencia y el haber pasado por procesos de negociación, no solo en tema empresarial, sino en tema de la vida como tal, te enseña y te da como esta sabiduría para saber, quizá como tú decías, de esperar, que creo que es lo que más nos cuesta en una negociación, porque a veces nosotros vamos queriendo que sea en ese momento, ujú. pero probablemente el momento no es el adecuado, sino es más tarde. Sí, claro, y las mejores personas, las más inteligentes y sabias, se toman su tiempo para tomar una decisión. Ujú, Entonces, a veces es frustrante porque te dicen, bueno, voy a analizar lo que me estás diciendo y más tarde te doy una respuesta. ujú. Y eso es como un baldazo de agua fría cuando no estás acostumbrado a eso, ¿no es cierto? Exacto, Y exacto. te da incertidumbre, te pones más nervioso, sientes que tal vez la arruinaste en la Exacto, que reunión ya que tuviste. perdiste. Y cuando tal vez todo lo contrario, les gustó tu oferta, parece que lo que tú les estás planteando les da Les mucho hizo sentido. sentido, ajá. Y tú ya te vas con esos pensamientos catastróficos a pensar que el negocio no se dio. Ujú. Cuando creo que debemos estar seguros de lo que podemos hacer, de lo que estamos ofreciendo, y al final del día la otra persona también puede decir que no, y no pasa nada. O sea, la vida continúa. Si no es ahí, habrá otro lugar en donde puedas dar tus productos, tus servicios, y solo es cuestión de ser paciente y perseverar. Chévere, chévere. Estoy de acuerdo. Entonces, el tener opciones es importante porque tú sabes que si esta negociación fracasa, pues tú tienes más opciones, Ujú. tienes más alternativas. ¿Cómo ves el tema del anclaje? Es decir, cuando alguien pone un precio y ese precio sirve como ancla y a partir de allí ya pues se puede desarrollar para arriba o para abajo la negociación. ¿Crees que sea una herramienta que vale? Sí, obviamente este tipo de estrategias, porque al final del día son más que herramientas, son estrategias, es un punto de partida, es por donde inicia la conversación. O sea, lo que necesitamos para un buen acuerdo es que se inicie una conversación, una interacción, un interés también, ¿no es cierto? Y en ese sentido, poner un precio ancla, un precio atractivo a un producto o un servicio es solo que puedan tocarte la puerta, tú puedas abrirles y puedas invitarles a conversar. Ujú. Entonces, estrategias de negociaciones habrán un montón, pero más que nada es el inicio de la conversación. Y eso como Chévere. estrategia creo que es muy válido. Sí, no, y hay que ser también congruentes, creo yo, con lo que estás ofreciendo, porque tampoco te vas a lanzar con un valor demasiado alto Ujú. o demasiado bajo que te perjudique, sino empezar por un punto medio y de ahí, como decir, darle chance a ambas partes para que puedan ir jalando para cada uno de sus lados. Ujú. Creo que hay un tercer tip o una tercera herramienta que es justamente buscar o pensar de antemano una zona o un acuerdo en donde ambas partes salgan ganando. Y creo que eso es importante, porque a veces, como tú decías, vamos solamente pensando en lo que yo quiero, en mi mejor propuesta, o sea, yo ya analicé todo, esto es lo mejor que te puedo ofrecer, no hay nada mejor que esto, y eso ya de entrada nos lleva perdiendo, porque no le estamos dando margen a la otra persona o a la otra parte para que él también pueda proponer o pueda aceptar o rechazar algunas partes de lo que nosotros estamos proponiendo. Claro, hay una famosa frase en los negocios
que es el ganar, ganar, ¿no es cierto? Que se pone de moda, es toda una filosofía donde cuando tratas de llegar a un acuerdo, ambas partes tienen que sentirse ganadoras, ¿cierto? Y ese ejercicio es un ejercicio un poco complicado, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que en una negociación es un juego de suma cero, donde alguien Mm, gana algo y el el otro otro pierde. pierde. Y no debe ser así, debe ser un ganar, ganar. Eh, hay un tema que debemos desarrollar, lo que es el pensar en el otro, generar Ujú. empatía, conocer sus necesidades, sus expectativas. Y en ese sentido, obviamente se necesita mucha buena fe, ¿no es cierto? Mucha transparencia en la negociación que se está haciendo para que ambas partes reciban lo mejor de la negociación que están teniendo. Chévere. En esa parte coincido mucho y creo que podemos graficarlo con un ejemplo. Y es cuando hay dos partes en una negociación. No dos partes, sino como que dos componentes en una negociación, que es tu posición y Ujú, tus intereses. ujú. Tu posición es lo que tú estás pidiendo. O sea, no hay a dónde perderse, es lo que tú estás pidiendo. Pero tus intereses, en cambio, es por qué estás pidiendo eso. Y cuando nos enfocamos más en los intereses, podemos llegar a mejores acuerdos. Ujú, Porque, por ejemplo, hay un libro que se llama Sí, de acuerdo, que habla justamente de este tema de negociaciones y ahí hay un ejemplo donde dos personas pelean por una naranja, por ejemplo. ujú. Una quiere el jugo en realidad y la otra solo quiere la cáscara para hacer un postre, para hornear. Pero el tema es que si solo negocias la posición, es decir, la naranja, nadie va a salir beneficiado. O sea, mejor dicho, uno va a salir beneficiado y el otro para nada. Como tú decías, un negocio donde el uno se beneficia y el otro para nada. Pero si llegan a un acuerdo basado en los intereses, entonces podrías decir, ah, mira, mi interés para mí es el jugo y para ti es la cáscara. Entonces, tranquilamente podemos negociar con base en los intereses y todos salimos ganando. Claro, porque lo contrario sería, tenemos una naranja, ¿qué hacemos? Bueno, mitad, mitad, yo la una mitad y tú la otra mitad, pero en realidad no estamos cumpliendo los intereses que realmente tengo, O no ¿cierto? estamos sacándole el mejor provecho, me explico, porque el uno, en el ejemplo que pones, me parece súper interesante, porque si yo me llevo media naranja, obtuve, por poner un ejemplo, medio vaso de jugo, cuando yo quería un vaso completo. Ujú. Entonces, es mejor conversar con base en los intereses y decir, ah, a mí me interesa esta parte, a ti la otra, y ahí vamos a sacar el mejor provecho de lo que estamos poniéndole como disputa. ¿Y por qué piensas que nos cuesta poder compartir nuestros intereses? Yo creo que a veces no tenemos muy claro el interés en realidad detrás de la posición como tal. A veces queremos como imponernos. Creo que es un tema de ego también, un tema en donde como que quiero tener la razón, como tú decías en el ejemplo, yo pienso que debo llegar al 100. Y es como que creo que eso por eso priorizamos más que nuestros intereses, nuestra posición. O sea, queremos defender nuestra posición y decir, esto es lo que quiero y no me interesa mucho lo que quiere la otra parte. Yo Ujú. pienso que por ahí puede ser. ¿Tú qué crees? Sí, pienso que es un tema de falta de empatía, es un tema muchas veces de egoísmo, muchas veces es de una posición privilegiada tal vez, donde yo soy Mm, el único que quiere poner las reglas y que las cosas se hagan de una u otra manera, ¿no es cierto? Y parece. ahí es donde a veces se pierde la falta de propósito, la visión global de un objetivo y de esa manera no se toman las mejores decisiones. Entonces mm, creo que una de las cosas más importantes en un proceso de negociación es lo que tú mencionas, poner los intereses sobre la mesa. ¿Cuáles son las cosas que yo realmente espero de esta conversación y de esta negociación? Entonces, poniendo ese marco de referencia para poder iniciar el proceso de negociación es lo más adecuado. Sí, yo creo que esto es clave, ¿no? Porque justo estaba pensando en el ejemplo que estamos discutiendo. ¿Qué pasa en cambio si yo te digo, ok, ya no quiero problemas, no quiero generar más, toma toda la naranja y tú Ujú, solo querías la cáscara? ujú. O sea, al final del día seguimos siendo ineficientes, seguimos desperdiciando un recurso que de una u otra forma nos podría haber beneficiado a los dos. Entonces, ninguna de las posiciones sin evaluar los intereses es buena porque al final terminas desperdiciando el recurso. Sí, en ese sentido yo te quiero preguntar algo más. ¿Quiénes crees que son los mejores negociadores del mundo? O sea, ¿en qué sentido?
Bueno, hay ¿En qué muchos contexto? sentidos, ¿no es cierto? Ajá. En sentido de género, en sentido de roles en la sociedad. ¿Quiénes Mm, crees que son las personas que son los mejores negociadores? en general, a ver, déjame pensar por un segundos. Yo creo que los mejores negociadores, está difícil porque, a ver, de primera mano pienso que puede ser las personas con más experiencia, Ujú, pero creo que depende mucho del contexto en el que estás negociando, porque alguien puede ser mejor negociador en el ámbito empresarial, por ejemplo, pero ser un pésimo negociador en temas personales, ujú. porque quizás no es su interés o no está priorizando eso. Pero no sé, ¿tú tienes alguna respuesta así que sea más general? No, yo creo que los mejores negociadores son los que pueden generar una empatía con el otro y pueden Mm, llegar a un punto lo más cercano al centro, ¿no es cierto? Donde ok. ambas partes reciben de forma equitativa, de forma justa y de forma inclusive transparente, ¿cierto? Porque de lo contrario, no creo que son los mejores negociadores los que se imponen, Claro. los que son intransigentes y sobre todo los que solo buscan su tajada de esa Mm. negociación. Ujú, Sí, ahí yo podría complementar ya un poco con lo que conversamos, de que el mejor negociador sería el que logra obtener de sí mismo y de la otra parte cuál es el interés real ujú, de la negociación. ujú. Creo que ahí puedes obtener como los resultados más óptimos. Chévere. ¿Y ahora cuál crees que son los errores más comunes que nosotros o las personas en general cometemos al negociar? Ya hemos hablado de algunos, Ujú. como por ejemplo entrar sin prepararte, entrar sin saber qué quieres o cuánto estás dispuesto a ceder y cosas así. Tú hablabas del no escuchar, del solamente querer imponerse y cosas así. Creo que son errores bastante notorios, pero yo creo que también un error adicional podría ser el ceder demasiado rápido. O Ujú. sea, como que la primera oferta raramente es la final, como que siempre hay chance, como tú decías, en cualquier instancia hay chance de negociar. Y creo que el entrar sin buscar una negociación también es un error. Sí, yo sumaría lo que hemos dicho, el no preguntar. O Ok. sea, no preguntar, ¿hay algo diferente que me puedas ofrecer? ¿Hay algo Ujú, que podamos mejorar a lo que tú me has planteado? ¿No es cierto? O ujú, sea, ujú. preguntar, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si no llegamos a un acuerdo ahora? ¿No es cierto? Normalmente las personas, y yo creo que ahí hay que diferenciar, ¿no es cierto? En un proceso de venta o de compra, yo sé que es una negociación, ¿no es cierto? Y siempre la otra persona va a querer vender su producto o su servicio, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Y ahí ya hay un punto de alguna manera de la balanza un poco Como desequilibrada, ¿no es ajá, cierto? ajá. Porque si no conoces del producto que vas a comprar, los servicios, si no te has dado la opción de ver más opciones, inclusive analizar a competidores, tú entras a ciegas, Ujú, ¿cierto? ujú, Entonces, un proceso en el que caen muchas personas es entrar a ciegas en una negociación, ¿cierto? ujú. Y hoy que tenemos herramientas que nos permiten tener ejemplos, analizar competencia o inclusive los detalles de un producto o un servicio, el entrar a una negociación sin saber todo lo que se puede hacer, Mm, es un punto desfavorable completamente. sí, sabes que yo particularmente creo que hay dos errores que eh, son notorios. El primero es no preguntar todas las dudas, o sea, no despejar todas tus dudas en una negociación. A veces, no sé si porque pensamos que no deberíamos preguntar o porque creemos que va a ser molestoso o porque quizá la otra parte ya está cansada de que hemos hablado una hora completa, pero creo que quedarnos con dudas del momento de negociar es un error gravísimo. Porque al final del día tú no estás seguro de lo que estás comprando y por no querer preguntar o por no querer dar esa molestia, te quedas con dudas y quizá justo esa pregunta que tenías te hubiese hecho cambiar de opinión, por ejemplo. Eso me Sí, o parece sea, yo creo interesante. que es no estar preparados, ¿no es cierto? Porque yo hace mucho tiempo he escuchado una frase que me parece muy interesante y dice, o sea, los nerds están gobernando el mundo, ¿no es cierto? Se están Ok. comiendo el mundo. ¿Por qué? Porque una persona normalmente nerd
Es una persona que hace una listita de cosas y dice, a ver, voy a preguntar esto, este otro, ¿no es cierto? Se prepara. Se prepara, exactamente. Es una persona que investiga, es una Ujú, persona que se da su tiempo a preparar las cosas, ¿cierto? Si exacto. tiene que leerse un montón de páginas web, lo va a hacer, ¿me explico? Ujú, ujú. Entonces, ese mindset de darte tu tiempo, de hacer un listadito y todo, te llega con otra forma aborda la situación, ¿no es cierto? Entonces ahí él va a tener un checklist y va a decir, a ver, voy a preguntar, ¿este producto tiene garantía o no? ¿No es cierto? Ujú, Si ujú. pago de contado es lo mismo que pagar a crédito o no, ¿no es cierto? Y esa pereza a veces o esa forma sin tanto detalle nos puede estar impidiendo tomar buenas decisiones, llegando a buenos acuerdos. Entonces, yo creo que las personas que se preparan tienen mejores resultados, sin lugar a dudas, que las que no. Sí, chévere. Yo creo que otro error importante también es tomarse la negociación como algo personal. Ajá. O sea, pensar que al no aceptarnos lo que estamos nosotros proponiendo, lo que sea, es un ataque directo a nosotros como persona. Cuando no, simplemente la propuesta quizá no fue la más óptima o no es el momento y no tomarnos lo personal. Es decir, como que no me están rechazando a mí, están rechazando la propuesta que hice. Creo que eso es un error también, el confundir esas cosas. Sí, yo leí alguna vez eso en un libro de ventas y decía tal cual lo que tú mencionas. O sea, lo que el rechazo no es hacia mí, no es un tema personal, es un tema la oferta. Y la oferta puede ser perfectible, puede ser cambiable, puede ser ajustable. Y en ese sentido, tú tienes que entender que eso lo puedes hacer, que está en tus manos en muchos de los casos. Mm. Entonces sí, lo tomamos personal, lo sentimos una ofensa, un rechazo y cuando es todo lo contrario. Chévere. Tal vez recuerdas una última negociación en la que he estado inmerso y nos cuentes así brevemente, quizá no con detalles, pero más o menos de qué trataba el tema y cómo fue que negociaste. A ver, yo creo que todo el tiempo estamos negociando, todo el tiempo estamos llegando a acuerdos. Creo que hace un par de semanas tuve alguna conversación con una persona que, que estaba esperando tener más beneficios, ¿no es Ujú, cierto? Y Y obviamente, y este es un buen hack, ¿no es cierto? ujú, Normalmente a veces pedimos algo, ¿no es cierto? Pedimos algo y decimos, yo deseo o espero esto, ¿no es cierto? Pero no ofertamos nada. O sea, mm, estamos en una posición, es como, yo me lo merezco, yo y yo quiero, quiero que sea necesito. así, yo necesito, pero no hay una contraoferta, ¿no es cierto? Ujú, Y en ese sentido, no hay un compromiso de tu parte a mejorar algo, tal vez, ¿cierto? Entonces, siempre creo que una petición debe venir acompañada de una oferta de algo, ¿cierto? Un ujú, ujú, compromiso de tu parte. O algo que sea una transacción, que no sea ok, algo que se impone, ¿no es cierto? ujú, ujú, Yo espero esto que tú me des, pero yo también te ofrezco esto, ¿cierto? ok. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que tener la habilidad de preguntar, pero también la habilidad de ofrecer, porque de lo contrario se vuelve también en una exigencia o una imposición, Es que una negociación, que es lo que más que estamos una hablando. negociación. Sí, eso me parece muy bien, estoy de acuerdo contigo y de hecho lo aprendí también en el sentido de que creo que siempre nosotros debemos también llegar con algo que ofrecer, no solamente demandar, porque claro, ya no es una negociación, es una imposición que yo quiero que pase y no estoy ofreciendo nada. Y al final también es como funciona el sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Vivir la mayoría del mundo que va a responder a lo que tú estás ofreciendo. O sea, el sistema no te va a dar nada si tú no tienes nada que ofrecer. Sí, y no yéndonos muy lejos en los temas interpersonales, debemos tener esa capacidad de ofrecer algo, ¿no es cierto? Y llegar no todo llevarlo a que sea transaccional. Las relaciones más bonitas son las que se da algo sin esperar algo a cambio, ¿no es cierto? Esas son las relaciones más valiosas, la de nuestros padres, nuestras parejas, nuestros hijos y todo lo demás, porque hay claramente un desbalance y las relaciones incondicionales son muy poderosas. Pero la realidad es que el día a día debe haber un balance, debe haber un equilibrio. Yo doy,
pero también recibo, ¿me explico? Ujú, Y ujú. en ese sentido se guarda un equilibrio. Sí, chévere. Y ya para ir finalizando este episodio, yo les diría, si se van hoy de este episodio con tres cosas, sería la primera para mí, siempre tengan opciones antes de empezar una negociación. Lo segundo, creo yo que lo que hablábamos, escuchen, siempre escuchen más de lo que hablen. O sea, siempre escuchen más de lo que hablen. Y lo tercero, por favor, pidan. O sea, no es malo pedir, pero también lleguen con una propuesta de qué pueden dar, tal cual lo estamos conversando. No sé si tú tienes algo para añadir. Que sean muy observadores, que sean unas personas muy observadores en el sentido de que puedan ver los gestos, el tono de voz y que también se preparen, ¿no es cierto? ¿Cómo lo van a plantear? Esos ejercicios de verte un espejo y decir las cosas son Mm, también actos buenos, me explico, porque te hacen... Es que hay dos formas de verlo, porque a veces pensamos que como que estamos muy psicoseados o muy nerviosos y eso nos lleva a hacer eso. La realidad es que no, o sea, la realidad es que sí debes prepararte en un ejercicio de negociación debes ser completamente transparente y de alguna manera equilibrado en saber que la otra persona también puede decir no, puede preguntar, ¿no es ujú, cierto? ujú. O sea, y en ese ejercicio de entrenamiento que quieres tener, debes también ponerte en ese escenario. ¿Qué pasa si la otra persona me dice no? ¿Yo qué le voy a responder? Bueno, chao, me voy y cosas así. Exacto. Sino que Ya tú nada. también analizas, ajá, exacto, bueno, cosas así. Y yo creo que los mejores negociadores hacen eso, o sea, no dan por terminada una conversación, Ujú. dejan la puerta abierta si tal vez no se ha, no se ha cerrado algo en ese momento. Entonces son más pacientes que impacientes. Ujú, ujú. Entonces en ese ejercicio yo creo que está bien prepararte, a abordar diferentes escenarios, también decir, si no, si me dicen que no, esta va a ser mi respuesta. Y en ese sentido, tú vayas con más preparación y que cada cosa pueda tener una respuesta positiva de tu parte. Chévere, estoy de acuerdo. Y ahí les queremos dejar una tarea. Esta semana intenten negociar algo, o sea, lo que sea, intenten negociar el precio de un servicio. ¿Saben qué? Les doy un hack que creo que tal vez les pueda servir. Creo que ninguno de nosotros, o sea, no estamos como que en el común, no sé si en mi caso, pero como que revisando los planes que ofrecen, por ejemplo, los servicios de Internet, por poner un ejemplo. Y aquí les cuento, yo tenía un servicio de Internet que contraté ya hace muchos años y me cobraban a mí X cantidad de dólares, pongamos $25 por, creo que 300 megas que yo contraté en su momento. Y está bien, es lo que yo contraté, es lo que yo firmé. Y de repente un día entro a la página web o me apareció la publicidad y dice 1000 megas por los mismos 25 que yo estaba pagando. Entonces yo dije, no, pues aquí yo estoy perdiendo porque estoy teniendo menos y yo estoy Por lo pagando lo mismo. mismo. Ujú. Entonces dije, no, tengo que llamar. Llamé al proveedor de internet, le dije, oiga, señor, yo pago 25 por 300 y ustedes están ofreciendo 1000. Deberían darme a mí también 1000. Y el señor dijo, sí, de ley, te tenemos que dar 1000. Pero ellos no te van a llamar a decirte que tienes esa oportunidad. Tú tienes que buscar esa oportunidad. Entonces, ahí les dejo ese dato. Capaz que a ustedes les está pasando algo similar. Como este tema del internet cambia mucho, es como que de un año a otro ya te duplican la velocidad por el mismo precio, quizás les pueda servir. Pero cualquier cosa intenten negociar y cuéntenos aquí en los comentarios para ver qué pudieron conseguir, qué resultados obtuvieron. Excelente, David. Yo también les doy el consejo de que pregunten, pidan, ofrezcan también, escuchen y sobre todo desen la apertura para llegar a una negociación, ¿cierto? Y que sea realmente un ganar-ganar. Chévere, como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes. Déjennos sus comentarios, dudas aquí abajo. No se olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Miguel, como siempre, un gusto. Gracias, David. Buen día a todos. Chao.